Bueno, la idea de la charla de hoy es realmente el cierre. Hasta acá vimos los orígenes del concepto de constitución, el trajín que significó llegar a sancionar en la Argentina una constitución con todos los intentos fallidos que hubo. Vimos en detalle el texto de la Constitución sancionado en 1853, la comparamos con la Constitución de los Estados Unidos, estudiamos muy detalladamente la reforma de 1860, nos situamos en el escenario político de aquel momento, la verdadera razón de la reforma y también lo que se decía como campaña política en pro de la reforma. Después estudiamos una por una todas las reformas constitucionales, 1866, 1898, 1949, la derogación por bando militar en 1956 de la reforma de 1949, la reforma de 1957, el delito en 1972, de alguna forma hay que llamarlo, pues con el nombre de reforma constitucional se cometió un delito contra la soberanía popular. La Constitución de 1994, desmitificamos esto de que la reforma constitucional se había hecho para legitimar la reelección y pusimos en evidencia que el verdadero motivo de la reforma constitucional era ayornar el texto de manera que fuese congruente con los postulados del Consenso de Washington, que en ese momento estaba en auge. Y después dedicamos un par de charlas, dos, a esbozar lo que la Constitución no tiene y debiera tener. En la primera charla, recuerdan que hablamos de la forma orgánica del Estado, hicimos una crítica del presidencialismo y tratamos de imaginarnos cómo sería alguno de los otros dos sistemas de organización del Estado que hay en el universo constitucional, el semipresidencialismo o el parlamentarismo. Y en la segunda charla hicimos una crítica de la parte dogmática de la Constitución acerca de las cosas que 160 años después debieran estar y no están. Esa fue la última charla. Y lo que nos toca hoy es ver cómo se puede llegar a una reforma constitucional, ya que el texto constitucional lo que prevé para la reforma es una cláusula candado. Se garantiza que nunca se pueda reformar la Constitución para cambiarle su esencia. Y así lo pensó Alberdi, era su objetivo, hacerlo de esa manera. La reforma de la Constitución, ustedes saben, está prevista en el artículo 31. Lo voy a leer. Ah, ¿no lo sabés?
Perdón, artículo 30. Sos buena vos, ¿eh? Tenés que contestarle sí, querida. Sí, lo sé. La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Perdón, ¿qué número dijiste? 30. 30. Ah, 30. Ah, 30. sí, sí. La cláusula del 66% la tienen prácticamente todas las constituciones del mundo. Pero a diferencia de la nuestra, la mayoría de las constituciones del mundo tienen una cláusula de plebiscito que en la nuestra no existe. La carencia del plebiscito tiene como consecuencia que acuerdos cupulares en el curso del debate de la Convención Constituyente no pueden ser después desconocidos por el pueblo, por el electorado. Hay acá una especie de secuestro de la soberanía popular, porque además en el caso de la Argentina, con una nota especial por las circunstancias políticas en las cuales fue sancionada la Constitución originaria, que nunca después se subsanaron. La Constitución argentina no prevé, después de las deliberaciones de la Convención Constituyente, ningún plebiscito confirmatorio de la Constitución, y eso tiene como consecuencia que cualquier acuerdo popular que los convencionales o una parte de los convencionales haga en el transcurso de la convención no puede ser rechazado por el pueblo, porque no hay plebiscito después de la sanción de la Constitución. Y esto es en alguna medida un secuestro de la soberanía popular. Vamos a ver por qué. Pero previo, pasemos un poco revista. Yo les decía que la enorme mayoría de las constituciones tiene el plebiscito ratificatorio o no en su texto. España tiene un plebiscito, lo establece la Constitución de 1978, artículo 167, no lo digo de memoria, lo tengo anotado. Francia tiene un plebiscito para confirmar una reforma constitucional. Estados Unidos tiene un sistema por el cual cada enmienda constitucional, previo a su entrada en vigencia, debe ser enviada por el Congreso a los estados, que deciden la forma en que el Estado la ratifica. Algunos estados ratifican mediante el voto de su legislatura, otros estados ratifican mediante plebiscito popular. Y la enmienda constitucional no entra en vigencia hasta que no hay un número de estados, que es un porcentaje del total, no recuerdo ahora el porcentaje, que la ratifica.
Esto lleva a cosas tales como que, por ejemplo, la enmienda constitucional, la 13ª enmienda constitucional, que es la que decretó el fin de la esclavitud, por supuesto, rige en todos los Estados Unidos, pero hay un estado que nunca la ratificó. Mississippi. Mississippi nunca ratificó la enmienda del fin de la esclavitud. ¿Y los que ratifican pueden plantear modificaciones a la enmienda propuesta? No. No, tiene que ser así. Por sí o por no. Lo toman o lo dejan. ¿No? No pueden plantear modificaciones y no pueden formular reservas. Claro. Porque, bueno, la pregunta de Osvaldo seguramente viene a cuento de el procedimiento en el derecho internacional para la ratificación de tratados, Claro. donde los tratados no entran en vigencia hasta que un número determinado, un porcentaje determinado de los firmantes la ratifican. En Estados Unidos, que es el país que tiene el federalismo más fuerte del mundo, las relaciones entre los estados se parecen bastante a las relaciones entre naciones independientes, ¿no? Rusia también tiene como cláusula constitucional para la reforma un plebiscito ratificatorio. Uruguay, acá enfrente, tiene un plebiscito ratificatorio para que sea válida una reforma constitucional. Venezuela, bueno, recordarán ustedes que hubo una reforma constitucional que promovió Chávez, que fracasó, fue rechazada. O sea, tienen ellos también un plebiscito. La Constitución argentina no. Y además, la Constitución argentina nunca fue democráticamente sancionada. Recuerden ustedes que cuando se firma el Tratado de San Nicolás, había una cláusula, la cláusula 7, que exigía a las provincias que sus representantes no vinieran con instrucciones, no podían traer instrucciones de las provincias. Lo comentó David eso. Sí. Lo cual es un evidente secuestro de la voluntad popular. O sea, no ya que no se llamó al pueblo para ratificar la Constitución, no ya que en muchas de las provincias, la mayoría, no hubo elecciones para designar a los convencionales constituyentes, fueron designados por el gobernador. No ya que hubo provincias, una provincia en particular, la provincia de Buenos Aires, donde fue público y notorio la presión armada para evitar que determinados constituyentes, candidatos a constituyentes, ganaran la elección. Ustedes saben que hay una muy interesante carta de Sarmiento a Mitre, que se ha conservado, por suerte. Sarmiento la escribe los días posteriores a la elección para la renovación de la legislatura de la provincia de Buenos Aires en 1853. Ubíquense en el momento histórico. Cuando Rosas es derrotado, él firma su renuncia dirigida a la legislatura.
La filmó en la placita que queda entre Garay y La Cortada, ahí en Entre Ríos. ¿Vieron que hay una placita en Entre Ríos? Sí. Bueno, es en ese lugar. Antes de tomar el buque. En realidad todo el periplo es, él sale del campo de batalla con 12 decanes, cabalga desde ese lugar. El campo de batalla es el Palomar de Caseros, que está dentro de lo que hoy es Campo de Mayo. Claro. Sí. Cabalga y entra a la ciudad cruzando por el puente de madera que había en lo que hoy es Puente Alsina. Entra por ahí y va a este lugar que era un pastizal con árboles muy frondosos. Él venía lastimado en uno de los brazos, escribe la renuncia a lápiz sobre un papel, se la da a los edecanes con orden de que la lleven a la legislatura, porque él lo que quería es que se fueran los edecanes. Ya ahí el peligro había cesado, quería quedarse solo para hacer lo que hizo, que fue directamente de ahí a la casa del embajador inglés. Qué casualidad, ¿no? Claro, va a la casa del embajador inglés, pide asilo, desde ahí despacha a gente que la vaya a buscar a sus hijos. Sale de Buenos Aires con Manuelita y otro de sus hijos para que los traigan a la legación, y en la madrugada del día siguiente embarca en un pequeño vapor británico que lo lleva a Montevideo, que es donde sí embarca en el buque con el cual hizo la travesía. Él firma la renuncia, la llevan a la legislatura, pero la legislatura se disuelve. Cuando esa noche Buenos Aires era una ciudad sin ningún tipo de control ni seguridad, las tropas de Rosas se habían desbandado, hubo una concentración de 5.000 soldados de las tropas rosistas en Plaza de Mayo, la Plaza del Fuerte, que querían ver si se podía resistir. Se convencen de que no se puede resistir y la ciudad queda desierta, y bajan tropas de buques franceses e ingleses, que son las que organizan el servicio de policía esa noche en la ciudad. En ese escenario se autodisuelve la legislatura. Al día siguiente comienzan a llegar las partidas de Urquiza y comienza él a tomar el control de la ciudad. Habla bien de Urquiza eso, ¿En qué sentido? Y que a los que hace venir acá es a los enemigos de Argentina, Inglaterra y Francia. Él toma el control de la ciudad, y una de las primeras cosas que hace es convocar a nuevas elecciones para elegir una nueva legislatura. Esas elecciones se hacen los primeros días de abril. Él entró en la ciudad, él tomó posesión del caserón de Rosas y estableció allí su cuartel general a los pocos días de Caseros. Y bueno, toma el control de la ciudad y convoca elecciones. En esas elecciones se presenta un partido liberal, cuyos principales dirigentes eran Mitre y Sarmiento. El que está controlando el comicio es Sarmiento. Y hay una carta famosa de Sarmiento a Mitre donde le dice que
bueno, que han ganado la elección de punta a punta, que la cantidad de votos que hubo para los federales fue insignificante y que ellos se ocuparon de que eso fuera así, porque a los que querían votar a los federales bastaba con exhibirle las armas para hacerlos cambiar de idea. Es famoso. ¿Y el partido Liberal, sí, cuánto hacía que existía? Y de la noche anterior, más o menos. Claro. Era, o sea, es el partido que se formó con todos los exiliados que volvieron de Montevideo, más los que vinieron de otro lado. Sarmiento vino de Chile. Y en esas condiciones se hizo también la elección de delegados, de diputados a la convención de Santa Fe, a la cual de todos modos no asistieron. Entonces, volviendo al tema que desató Brick, realmente la Convención Constituyente de 1853 estuvo carente de todo atisbo de representación popular, no la hubo. Era una convención convocada para aprobar un texto que ya estaba preparado, que no fue el único texto, porque hubo otros dos proyectos de texto constitucional que no fueron ni considerados. Uno de los proyectos de texto constitucional fue de este publicista de Rosas tan conocido, ¿sí? Bueno, no me viene ahora a la cabeza el apellido de este hombre, un intelectual que hizo mucha producción jurídica y costumbrista. Y ese proyecto estableció un gobierno parlamentario para la Argentina. Y no fue considerado, ¿sí? No fue considerado, por supuesto, porque era un proyecto rosista. Claro. Se lo dejaron presentar, pero hasta ahí. Él ni siquiera era convencional. Así que la Constitución que tenemos, primero fue sancionada por una convención mínima. 2 diputados por cada provincia. La provincia de Buenos Aires no estuvo representada y hubo 2 provincias que solo mandaron un diputado. El total eran 14 provincias, 13 estuvieron representadas, no, debieron haber sido 26 convencionales y fueron solo 23 convencionales. O sea que el texto de la Constitución que tenemos, que en su mayoría es el texto de 1853, particularmente la parte dogmática de la Constitución es de 1853, salvo algunos artículos que fueron incorporados en 1860 a la parte dogmática. Ese texto fue sancionado por una convención que no representaba al pueblo de la nación. Buenas noches. Que no representaba al pueblo de la nación y que además no tenía facultades para oponerse a nada, porque estaba de por medio el famoso artículo 7 del Acuerdo de San Nicolás, que impedía a las provincias dar instrucciones a sus representantes. Una vez sancionada, tampoco se consultó al pueblo sobre su texto. En realidad, en estos 166 años de vigencia de la Constitución, jamás se consultó al pueblo sobre la vigencia de la Constitución. Y la verdad es que si se hiciera esa consulta, el resultado es impredecible. No se sabe qué es lo que diría la gente si se
digamos, si se les pusiera a consideración el texto de algunos artículos de la Constitución. Esto es realmente en alguna medida un secuestro de la soberanía, porque lo que cristaliza la Constitución es la soberanía popular. Hay temas o frases que se repiten siempre, pero que no siempre se profundiza sobre ellas para indagar su verdadero alcance y su verdadero significado. Y una de esas frases es que la soberanía reside en el pueblo. ¿Cómo y por qué? ¿Y qué significa este término soberanía? O sea, no se puede hablar de un acto de reforma o cambio de la Constitución sin tener claro que es un ejercicio del poder soberano del pueblo, pero en ese caso hay que ver por qué esto es así, qué fundamento tiene, cuándo apareció esta cuestión de el pueblo soberano, el pueblo en donde descansa la soberanía, en donde reside la soberanía. Que no delibera. Bueno, esto no gobierna ni delibera. No delibera ni gobierna, sí, sino por medio de sus representantes. Algo que también habría que profundizar. Que modificar. Habría que profundizar cómo es esto de la representación, qué alcance tiene, qué motivos tiene. Es una representación vitalicia, que no la puede recuperar el pueblo. Bueno, acá, ¿tu nombre? Juan. Acá Juan, en realidad la voz es de Juan, pero el que habla es Kant. Me mira a mí porque dice que yo siempre soy Kant. Porque este filósofo alemán, Immanuel Kant, una de sus tesis era que una vez delegada la soberanía del pueblo en sus representantes, no la podía recuperar. Pero vamos a ver un poquito de esto. Ustedes son comisión de filosofía. El tema de la soberanía es un tema eminentemente filosófico. Es un tema de filosofía política y filosofía del derecho. Así que vamos a hacer, si la memoria me alcanza, un pequeño recorrido a ver cómo llegamos a la representación investida de la soberanía popular y cómo se ejerce eso. Ya una puntita tenemos, porque yo les recordé una serie de casos en donde la Constitución, para ser válida, tiene que ser refrendada por un plebiscito, cosa que acá no existe. Y les dije, esto es en alguna medida un secuestro de la soberanía popular. El término soberanía surge en la historia al mismo tiempo que surge el concepto de Estado. Está íntimamente ligado, porque el que ejerce, el que tiene la soberanía es el Estado. Y el primero que lo utilizó fue Maquiavelo. Maquiavelo, que es un hombre que vivió en el siglo XVI. Ustedes saben que
se caracteriza porque es el primero que distingue entre la autoridad creada y fundada en un hecho histórico y la autoridad fundada en un hecho divino. Separa lo temporal, lo secular, de lo divino. En su época, los monarcas eran monarcas feudales, eran investidos por el Papa, que era el vicario de Dios en la tierra, y su poder era otorgado por gracia divina. Estamos hablando de Europa. Obviamente no era así ni en China, ni en la India, ni en el resto del mundo. Pero en Europa era así. Europa y Japón son los dos lugares donde hubo un sistema feudal de organización del poder. Él es el primero que empieza a hablar del Estado, en realidad utilizando ese término en su significado ontológico. El Estado del país, el Estado de la sociedad, lo Stato en italiano. Él habla de la soberanía como la facultad que tiene el príncipe de mandar y ordenar sobre sus súbditos. Facultad que tiene por una cuestión de hecho, tiene el poder. Y si tiene el poder de ser obedecido, tiene la soberanía. Es el soberano. Después de Maquiavelo, aparecen otros filósofos que se ocupan del tema de la soberanía. Hugo Grocio, el famoso, se ocupa sobre todo de la soberanía externa y se empieza a distinguir entre la soberanía exterior, que es la facultad de tomar decisiones de un príncipe respecto de otro príncipe, y la soberanía interior, la facultad de mandar hacia sus súbditos. Y Baudin, habría que decir en correcto francés, Jean Baudin, que hace una explicación del surgimiento de la soberanía a partir de una imaginaria guerra entre familias. O sea, él dice, el soberano es inicialmente el que manda en su familia, pero aparecen conflictos entre familias, se da el choque, alguno vence, y ese que vence extiende su soberanía a la familia del vencido, y así hasta llegar al príncipe. Esa forma de Baudin de concebir la construcción de la soberanía tiene mucho de la partición piramidal del poder que es característica de la Edad Media. Hasta ahí, la soberanía se explica como un hecho histórico, ya no es una cuestión divina, pero todavía no hay en ella ningún acto volitivo. No aparece ni en Grocio, ni en Baudin, ni mucho menos en Maquiavelo, un acto por el cual el súbdito da su consentimiento para que el príncipe ejerza la soberanía. Eso aparece con los contractualistas ingleses. El primero, Hobbes, el del Leviatán, que vuelve a hablar de la soberanía, y él habla
de un pacto entre los gobernados y el gobernante, en el cual los gobernados consienten la soberanía del gobernante y lógicamente a partir de ahí no se pueden retractar. Y está hablando de un sistema de gobierno monárquico absolutista. El que lo cambia es Locke, John Locke. Si estoy diciendo algo que no se entiende, por favor. Sí. Clarísimo. Hablar en inglés. No lo haré. El que lo cambia es John Locke, que él habla de una soberanía que ejerce el rey, pero reteniendo los súbditos el poder de hacer las leyes. Los súbditos retienen el poder de hacer las leyes y le otorgan al rey el poder de ejecutar las leyes que hacen los súbditos. Locke es el, vamos a llamarlo inventor, aunque no me gusta la palabra, pero digamos el que crea, el que pone la idea basal, la semilla de la idea del gobierno parlamentario. Claro. Y de hecho, después de Locke, el rey de Inglaterra, empieza a funcionar recibiendo ministros que son elegidos por el Parlamento. Eso es así hasta hoy. Los ministros en Inglaterra los elige el Parlamento. Con la innovación, Locke falleció en los primeros años del siglo XVIII, no recuerdo bien, pero en la primera década del siglo XVIII, y en 1721 el rey decidió que él no iba a despachar más los asuntos de Estado con sus ministros, y entonces elige uno de sus ministros y le encarga al elegido ser él quien despache los asuntos de Estado y que sea esa persona quien le informe al rey. Ese elegido fue la primera persona que ostentó el título de primer ministro de Inglaterra. El apellido de esta persona es Walpole. 1721 es el origen del primer gobierno parlamentario del mundo. Y entonces ya tenemos con Hobbes la incorporación de la idea del pacto entre los súbditos y el monarca, y con Locke la aparición de la idea de que la soberanía queda en el pueblo, que es el que a través de sus representantes en el Parlamento hace las leyes. El que da el paso siguiente, o los que dan el paso siguiente, porque son dos en una rápida sucesión, un filósofo suizo de Ginebra, no muy conocido, Burlamaqui, Jean-Jacques Burlamaqui, que es el primero que habla de soberanía popular. Y es el antecedente inmediato de Jean-Jacques Rousseau. O sea, Rousseau fue discípulo de este filósofo Burlamaqui. Y Rousseau es
A ver, Burlamaqui, esto se los quiero leer, define la soberanía como el derecho de mandar en última instancia sobre la sociedad civil que los miembros de esa sociedad han concedido a una sola y misma persona para mantener el orden interior y la defensa en el exterior. Y también dice: hay pues que decir que la soberanía reside originariamente en el pueblo y en cada particular con relación a sí mismo, y que es el traslado y la reunión de todos los derechos de todos los particulares en la persona del soberano lo que le constituye como tal y que produce verdaderamente la soberanía. Jean-Jacques Rousseau también era ginebrino, era de la misma ciudad de este señor Burlamaqui y apareció en la historia muy pocas décadas después de él y se nutrió de las enseñanzas de él. Y Rousseau sí es el que habla de la soberanía inalienable, indivisible e imprescriptible en su libro famoso El contrato social. Entonces, ahí es donde llegamos a la idea de que la soberanía reside en el pueblo, aún con un gobierno monárquico, y que el monarca, a lo máximo, puede ser el que ejecuta la ley, pero la ley la hace el pueblo. Después de esta evolución, después de Rousseau, hubo un muy famoso discípulo de Rousseau que lo admiraba a Rousseau, que fue este filósofo Immanuel Kant, famosísimo, y que antes les mencioné, con una filosofía que seguramente todos ustedes alguna vez... En memoria. La crítica de la razón pura. Sí. Pero además Kant se dedicó al tema de la soberanía. Kant hablaba de la república, pero cuando Kant habla de la república no se está refiriendo a lo que nosotros entendemos por república, sino que se está refiriendo al Estado. Eso es, digamos, no hay discusión sobre eso, todos los intérpretes de Kant lo dicen, y si bien Kant es el que postula que una vez que se hace la delegación de la soberanía en los representantes no se puede recuperar, Kant tiene otro párrafo que me interesa leerles, porque tiene que ver con este tema de si se puede legitimar o no un sistema constitucional donde el pueblo no es consultado nunca. O sea, se le pide sí, se lo consulta para nombrar los representantes, pero sobre lo que los representantes hacen, después no hay discusión. Y Kant dice: aun cuando aquel poder y su agente, se refiere al poder delegado, y su agente haya llegado a violar el contrato originario y a perder con eso ante los ojos del súbdito el derecho a ser legislador por autorizar al gobierno para que proceda de un modo absolutamente despótico, sin embargo, no le está permitido al súbdito resistencia alguno en forma de contraviolencia. La razón de ello es que una constitución cívica ya existente, el pueblo no sigue teniendo el derecho de emitir constantemente un juicio sobre cómo debe ser administrada tal constitución. La posición de Kant, como le es característico a él, es extrema, Sí. ¿no?
muy Absolutamente. absoluta, digamos. Sin embargo, persiste esta idea de que el derecho originario lo tiene el pueblo. Ahí sí Kant le reconoce derecho a emitir opinión. Y, bueno, Sí, en el pero- caso de la Constitución argentina, como vimos antes, esto no existió. Kant falleció en 1804. Hegel fue su discípulo. Hegel falleció en 1831. Hegel tiene una obra famosísima que estoy seguro que todos acá conocen. De memoria. Fenomenología. No, me refiero en cuanto a el derecho, que Filosofía del es derecho. Grundlinien der Philosophie des Rechts. ¿Cuál es esa obra? El castellano. Filosofía del derecho, me parece. Grundlinien. Principios de filosofía del derecho. Ah, Porque si no, filosofía del derecho es Philosophie des Rechts. Principios de filosofía del derecho. Esa obra, que es famosísima, en realidad era la guía de estudios de los cursos que daba Hegel en la Universidad de Berlín. Cursos que dio entre 1819 y 1824. Y la primera edición de estos principios de la filosofía del derecho es de 1821. 21. O sea, Hegel fue contemporáneo del momento en que se dieron en la Argentina las luchas civiles claro. que precedieron a la sanción de la Constitución. Él falleció en 1831. Claro. 1831, 4 de enero de 1831, es la fecha del Pacto Federal, que es el que invoca Urquiza para sancionar la Constitución. El Pacto Federal establecía que se iba a dictar la Constitución cuando el país esté pacificado. Y en el Pacto de San Nicolás, en los considerandos previos del Pacto de San Nicolás, dice que estando el país pacificado, es el momento de dictar la Constitución. Ahora, yo digo, después del dictado de la Constitución, por empezar, la Constitución se dicta en medio de una guerra civil entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires. Ahí de pacificación no había nada, había poco. Después del dictado de la Constitución hay un pico de guerra civil en 1859, cuando llega Urquiza hasta Flores, y ahí también en noviembre de 1859, 11 de noviembre es la fecha del acuerdo del Pacto de San José de Flores, cuando Urquiza... Que Alfonsín se confunde en el discurso de la plaza y queriendo referirse al Pacto de San José de Costa Rica, habla del Pacto de San José de No Flores, sabía. que fue una traición. No sé. Y se puede La segunda interpretar. tradición. Se Urquiza puede se dedicaba a interpretar. eso. Claro. Se puede interpretar. Yo creo que Urquiza se curó en salud. ¿Por qué digo esto? Porque el 5 de noviembre, cuando parecía que no había posibilidad de acuerdo con las autoridades de Buenos Aires, él da orden a su ejército de avanzar sobre la capital y tomarla Por asalto. tomarla en combate. Cuando él da esa orden,
esto también es poco conocido e invisibilizado en la historia, buques británicos, franceses, estadounidenses y del Imperio del Brasil, que estaban en la rada de Buenos Aires, desembarcan tropas, ocupan la ciudad y toman posiciones. Es cierto que intervino Francisco Solano López, que era mediador, y que llegó a un acuerdo, pero no es menos cierto que Urquiza sabía que si sus tropas intentaban tomar Buenos Aires, iba a tener que combatir contra los franceses, contra los británicos, contra los norteamericanos y contra los brasileños. Contra los brasileños que habían sido sus aliados. Así que, digamos que es un momento muy delicado. Entonces, vuelvo a decir, ¿de qué pacificación habla Urquiza? Más, y si seguimos, ustedes conocen seguramente la famosa expresión de Mitre sobre la guerra de policía, ¿o no? No. Una vez que, después de los hechos de diciembre de 1861 y principios de 1862, a ver, voy para atrás y no se va a entender. 1859 llega Urquiza con sus tropas a Flores, tenía mandato del Congreso de someter a la provincia díscola, intenta tomar por asalto, finalmente se logra la paz, estando la ciudad protegida por tropas extranjeras. De ahí... ¿El general de Buenos Aires era Mitre? El general de Buenos Aires era Mitre. De ahí sale la convocatoria a la Convención Constituyente de 1860. Se sanciona esa reforma constitucional, el mandato de Urquiza terminaba en 1860, él había asumido en marzo de 1854, termina en marzo de 1860 y el Congreso de Paraná elige presidente a Santiago Derqui, vicepresidente Pedernera. Cuando se lleva a cabo la reforma constitucional, el presidente era Derqui. Y la capital seguía siendo Paraná. Claro. Se reingresa a Buenos Aires a la Confederación, pero la capital sigue siendo Paraná. En diciembre de 1861, había que elegir diputados de Buenos Aires al Congreso. ¿Con qué ley electoral? El gobierno nacional dice con la ley electoral de la nación. ¿Cuál era la ley electoral de la nación? La ley 140, que establecía el voto censitario. Votaban solo, además de que obviamente votaban solo los varones, votaban solo los propietarios, y entre los propietarios los que el juez de paz de cada lugar decretara que eran personas aptas para votar. ¿Cómo le dijiste cómo se lo denomina a ella? Voto censitario. Censitario. Ah, está bien. En lugar de universal, sí, censitario. Sectario debería ser. Censitario. Sí, Les recuerdo que la ley 140 fue sancionada por el Congreso de Paraná a instancias de Alberdi, que sostenía que no se podía dejar votar a cualquier persona, porque entonces iban a anular la Constitución. Y
¿Qué ley tenía la provincia de Buenos Aires? La ley electoral de la provincia de Buenos Aires era la ley que establecía el voto universal entre varones. Pero sin la condición de ser propietario. Sin la condición de ser propietario. Que era la ley bajo la cual Rosas fue electo para 7 mandatos consecutivos. El mandato de gobernador de la provincia era de 3 años. En este caso, los liberales de Buenos Aires se toman de la ley electoral de la provincia, dicen que van a elegir los diputados nacionales con su propia ley electoral. El gobierno de Derqui les niega esa facultad y se produce otra vez la separación de Buenos Aires del resto del país. Pero esta vez tiene un final distinto. Esta vez la guerra civil termina con el gobierno de Paraná disuelto, el Congreso disuelto, un nuevo Congreso designado sin elecciones, los diputados designados por los gobernadores, y ese nuevo Congreso, que no surge de elecciones, ni con la ley nacional, ni con la ley de Buenos Aires, ni con ninguna, es el que designa a Mitre presidente. Y Mitre, una vez en el cargo, es el que le manda esa famosa carta a Sarmiento diciéndole que hay que hacer una guerra de policía para terminar de extirpar las montoneras. Esa guerra de policía de Mitre, la guerra donde intervinieron los famosos coroneles de Mitre, le costó al país 50.000 muertos. 50.000 personas murieron. ¿Sobre qué población más o menos? Y en ese momento, Menos de 1 millón. 1 millón y pico. posiblemente 800.000. Eso. 800.000. Qué locura. Entre 800.000 y 1 millón. Porque recién la Argentina llegó al 1.800.000 en el censo, primer censo nacional que convocó Sarmiento en 1870, creo. Y esto tuvo lugar entre 1862 y 1868. El último hecho de esta guerra de policía fue la ejecución del Chacho, que fue en 1868. Qué ¿En qué año mataron, es el censo? 60.000. En eso, ¿El censo en qué año? 1870. la Constitución prescribe 10 años en cada censo. Cada 10 años hay que hacerlo. No es la Constitución. Sí, acá. ¿Tenés? A ver. La Constitución, no recuerdo ese artículo. Sí. Puede ser. Debe ser un provisorio. No sé en qué artículo. Creo que es una ley. No, lo dice. Específicamente nombra 10 años. La Constitución lo que prescribía es que no se podía modificar por 10 años. ¿Qué cosa no se puede La modificar? La Constitución. Constitución. La de 1853 dice no se puede modificar por 10 años. Pero un artículo de la Constitución que hable de la periodicidad del censo, Del censo. Yo tampoco recuerdo. yo no lo No, yo recuerdo. tampoco. Y la leí hace poco toda. Yo también. Pero además tiene que ser objeto de una ley por naturaleza. El censo. Es raro que una Constitución se ocupe de eso. Claro, porque no es muy importante, digamos. No, porque es una cuestión de implementación, no es una cuestión de fondo. Bueno, entonces, volvamos. La razón invocada para convocar la Constitución no existía. No había tal pacificación del país. Consulta popular no hubo. Plebiscito tampoco. Fue sancionada por solo 23 convencionales. 23. Hoy el país tiene 42 millones de habitantes
Y seguimos con una constitución sancionada por 23 personas, que además tenían que aprobar un texto ya preparado, que fue discutido y se le introdujeron cambios, pero que era evidente la dominación de un jefe militar triunfante, que fue el que dispuso, porque eso era consistente con su proyecto político. Pero realmente, digamos que es un poco forzado atribuirle a la Constitución argentina ser expresión de la soberanía popular. No hubo tal soberanía. Hegel es un autor, por lo menos para mí, bastante difícil de leer. Hegel requiere un trabajo interpretativo realmente arduo. En su librito Principios de Filosofía del Derecho dice: el pueblo tomado sin sus monarcas y sin la articulación del todo que se vincula necesaria e inmediatamente con ellos, es una masa carente de forma que no constituye ya un Estado y a la que no le corresponde ninguna de las determinaciones que únicamente existen en un todo formado y organizado: soberanía, gobierno, tribunales, autoridades, clases, etc. Hegel tiene un párrafo donde critica la soberanía popular en términos del escenario político de su época. Él básicamente lo que está criticando es la violencia de la Revolución Francesa, que estaba totalmente en desacuerdo. Pero en realidad él lo que quiere decir es que no puede tener soberanía un pueblo que es huérfano de toda organicidad. Lo dice en este párrafo. Una masa carente de forma no constituye un Estado y no le corresponde ninguna de las determinaciones que únicamente existen en un todo formado y organizado: soberanía, gobierno, tribunales, autoridades, clases, etc. En realidad, lo que Hegel está diciendo, está pregonando, es que la soberanía reside en el pueblo de una manera orgánica, cuando puede el pueblo darse sus autoridades. Y esto, si ustedes recuerdan el proceso de la sanción de la Constitución de los Estados Unidos, fue exactamente así. La Constitución de los Estados Unidos se sancionó y el Congreso la envió a las legislaturas, o a los estados, la envió a los estados, y algunos de los estados convocaron a plebiscito. Incluso el caso arquetípico es el caso del estado de Nueva York. Yo creo que recordarán la cita que en su momento hice de El Federalista, esta colección de ediciones de un diario de Nueva York que hace una crítica constructiva y una campaña en pro de la aprobación de la Constitución. Bueno, y que es ese documento, El Federalista, es tan citado por los constitucionalistas. Bueno, El Federalista fue justamente una serie de 82 publicaciones que abogaban por el voto afirmativo en el plebiscito para aprobar la Constitución. Algo que en la Argentina no está siquiera planteado en el imaginario de la gente. O sea,
no hay un debate acerca de ¿y por qué vamos a tener como texto constitucional válido lo que diga la Convención Constituyente? Que no hay que someterlo a aprobación de nadie, es así. Este debate no está, nunca se dio en la Argentina. El tema es cómo llegar a una reforma constitucional que se libere de los poderes fácticos, porque son los poderes fácticos no democráticos los que siempre han impedido la democratización de la Constitución. Esto fue así en 1949, fue, digamos, ahí, en la evolución de la Constitución argentina hay tres momentos fundamentales. Uno es la época originaria, 1853-60. Otro es la reforma de 1949 y otro es la reforma de 1994. Las demás reformas fueron reformas mínimas sobre temas que realmente no pusieron en discusión cuestiones ni siquiera trascendentes de la Constitución. Sus fundamentos no fueron puestos en discusión nunca. El momento originario fue un momento de luchas civiles en donde no hubo ningún tipo de consulta a la población. En la Constitución de 1949, ustedes saben que el Senado no dio su 66%. La Constitución se reformó igual y hubo ahí una seria crítica, de la cual realmente yo no hago mérito de esa crítica porque no se llegó al 66%. No se llegó porque es imposible llegar, no hay manera de llegar. Nunca se va a llegar. Y nunca se va a llegar si no se democratiza el debate. Y no se va a democratizar el debate si no hay ninguna fuerza política que plantee la ilegitimidad del texto constitucional a partir de su sanción. Porque se trata de un texto constitucional sancionado sin tener en cuenta la soberanía popular. Y en 1994 los poderes fácticos también se opusieron tenazmente y finalmente lograron que hubiera una parte de la Constitución que no fuera tocada, que es la parte dogmática de la Constitución, con argumentos que son falaces, porque en ese momento yo recuerdo, y están de todos modos los textos escritos, se decía que nunca fue reformada la parte dogmática de la Constitución. No es así. Fue reformada, por empezar, en 1860. Si tomamos 1853-60 como una unidad, la reforma constitucional de 1957 reformó la parte dogmática. ¿O acaso no reformó el artículo, no introdujo el artículo 14 bis? ¿Acaso no reformó el artículo 75, bueno, el 75 inciso 12, como consecuencia de la introducción del 14 bis? Eso llevó a una reforma con un injerto. Los tratados de derechos humanos fueron incorporados a la Constitución a través del artículo 75, inciso 22, porque no tenían forma de modificar la parte dogmática de la Constitución, donde están las declaraciones de derechos y garantías, que hubiera sido lo adecuado desde el punto de vista de una correcta arquitectura jurídica. Pero fue tal el lobby de los poderes fácticos, ellos preocupados porque hubiera alguna modificación en el artículo 17 sobre el régimen de propiedad, por ejemplo, impusieron la valla infranqueable de que del artículo 1 al 36 no se tocaba, no se podía tocar, ¿no? Pero sobre la base de argumentos falaces.
En definitiva, ¿de qué manera se puede sortear esto? La única manera es que haya alguna fuerza política con capacidad de construcción que plantee el debate. Hasta que eso no ocurra, no va a haber posibilidades de actualizar la Constitución argentina. Hay caminos diversos, se puede llegar a una primera reforma constitucional, por ejemplo, que modifique el artículo 30 y una segunda reforma constitucional se aboque ya con un artículo 30 modificado a una reforma más profunda, o puede haber, como ocurrió en Bolivia, un escenario de reforma constitucional donde el peso de una fuerza mayoritaria sea tan importante que declare soberana a la Asamblea y a partir de ahí introduzca los cambios que considere. Es decir, ruptura con la Constitución vigente sería eso. Al declarar soberana. Es que, a ver, después de todo lo que hemos visto y hemos hablado, el soberano es el pueblo. Está. La soberanía, como dijo Rousseau, es inalienable. No se puede, o sea, todo acto que pretenda, como dijo Kant, que el pueblo entregó su soberanía y ya no la puede recuperar, desnaturaliza el concepto mismo de soberanía. Es decir, es plantear la ilegitimidad del fundamento de la legitimidad, que es la Constitución. Bueno, es un poco redundante, tautológico, Sí. eso, ¿no? Pero es lo que estabas diciendo. Claro, pero sin entrar en una redundancia, porque de manera mucho más simple, toda cláusula que importe una Restricción. restricción a la soberanía popular desnaturaliza el concepto de soberanía y es por ello inválida. La soberanía es inalienable, indivisible, imprescriptible. Esto es Rousseau. Yo que sepa, ¿Bolivia cómo lo hizo? tuvo una fuerza electoral tan contundente que llegó a las dos, mediante alianzas posteriores, a las 2/3 partes de la Asamblea Constituyente y ahí la declaró soberana. Pero ellos Es decir, soberana con facultad para hacer una nueva Constitución, no para una reforma. Perdón. Soberana. si es soberana, es soberana. El concepto de soberanía es que ningún Hay poder mayor que eso. no hay poder mayor, ningún poder humano puede modificar, restringir o limitar lo que decide el soberano. En Bolivia hubo un referéndum Hubo un referéndum constitucional posterior, posterior. Que la legitimizó. que la legitimó. Exactamente. Bueno, No es fácil. El 47 tiene los 10 años del censo. 47 de la Constitución. Ahí vamos. Para la segunda legislatura deberá realizarse el censo general No. y arreglarse a él el número de diputados, pero este censo solo podrá renovarse cada 10 años. Ah. Sí. Y está dicho de manera indirecta. Está dicho de manera indirecta. Vos sos realmente man. Le vamos a cambiar el apellido. Él es nuestro. Él es nuestro. No vas a saltar de la isla Maciel ahora. ¿Dónde era que vivía Kant? En la ciudad esa que nunca Königsberg. nunca salió de esa ciudad en su vida. ¿En serio? Sí. No sabía. Se ponían en hora los relojes Cuando llegaba a él. mediodía cuando Kant salía a caminar. David, ¿te podemos ahora hacer algunas preguntas? Sí, por supuesto. Una Königsberg, la montaña de la reina.
¿Qué? La montaña de la reina. König en alemán es reina, Berg, montaña. Cuando Maquiavelo toma el concepto de Estado, digamos, toma como referencia o tiene en cuenta el tema del Imperio Romano, que era un Estado sin mencionárselo como Estado, que era una organización. No, y hay una crítica justamente que pone de relieve por qué el Imperio Romano no puede considerarse un Estado. Básicamente porque sus instituciones hacia el interior del imperio no tenían las facultades propias de un Estado-nación. Las relaciones entre los civiles y los factores de poder al interior del imperio eran autorreguladas, sin intervención del poder imperial. Eso es lo que la distingue de un Estado. Y lo mismo ocurrió durante toda la época feudal. Los príncipes de la época feudal ejercían la soberanía hacia el exterior, pero no hacia el interior. Hacia el interior las relaciones entre los actores de la vida económica y social de ese momento estaban delegadas en corporaciones que establecían sus propias reglas y zanjaban las diferencias en diálogo entre una corporación y otra. Pero no existía un poder del Estado que las regulara a las corporaciones. Por eso no era Estado. El Estado que empieza a delinearse a partir de Maquiavelo no solo ejerce la soberanía hacia afuera, sino que empieza a ejercerla hacia adentro. No te convence mucho. No, me deja pensando, bueno. Porque yo veo el poder del imperio, el Senado, por ejemplo, que legislaba hacia todo el imperio y tenía poder a través de los ejércitos que reclutaba. Claro, pero esos ejércitos eran usados fundamentalmente para el exterior. Ampliar la frontera. No te olvides que el Senado era el Senado de Roma y que tenía bajo su égida a una enorme cantidad de pueblos que no eran romanos. Por eso ellos tenían el concepto del civis y el concepto del gens. O sea, ellos tenían la ley civil y la ley de gentes. Para todos los demás que estaban bajo imperio, bajo su dominio, pero que no eran ciudadanos. No es un Estado. No, eran colonias las demás, claro. Y ni siquiera, no en el sentido actual. Sí. Como nosotros entendemos las colonias, es propio del mercantilismo, después del capitalismo y últimamente del imperialismo, pero no en la época antigua. A ver, Cartago, por ejemplo. Cartago combatió contra Roma. Por eso, pero la organización interna, decís vos. Roma no quería tenerla de colonia. No creo, cuando los romanos derrotan a Cartago la destruyen. Sí. Y la destruyen porque se oponía a ser colonia. Acordate que la destruyen y riegan de sal todo el territorio donde estaba Cartago para que nunca crezca nada allí. No, además Cartago quiso conquistar Roma. Claro. Ese es el asunto.
y por poco lo logra. Sí. El famoso Aníbal y sus elefantes. Yo puedo volver a nuestro país y a Rosas Sí. para preguntarte por qué persistentemente Rosas hablaba de que el país no estaba en paz y tranquilidad para provocar el Congreso, la Constitución y organizar el país. ¿Por qué lo gobernaba? No, bueno, hay otra razón histórica. Porque él no quería una constitución del tipo de la que se sancionó en 1853. No quería una organización del país de ese tipo. Él pensaba en una organización del país y más que nada un sistema económico de tipo distinto, no en cuanto a que no fuera capitalista, que lo fue, que lo era, sino más bien él quería preservar el poder de sus pares, ganaderos sobre todo, exportadores de charqui, de carne de tasajo, ¿sí? Y se oponía al ingreso de los capitales extranjeros y la sujeción al mercado internacional. No quería eso. Él vislumbraba, bueno, él también era expresión de un grupo de poder. Claro. Ellos vislumbraban que en ese escenario perdían el poder. Y te pregunto, cuando él va a Caseros y da combate, ¿tiene prevista la derrota? ¿La Sí, había planificado? totalmente. Él sabía que iba a ser derrotado. Cuando se produce Caseros, en Caseros lucharon 12.000 hombres de Rosas y del otro lado el ejército de Urquiza, que más o menos lo igualaba, que tenía además una columna de unos 4.000 combatientes brasileños y una pequeña columna de combatientes uruguayos. Pero en Colonia estaba acampado un ejército imperial que lo comandaba el duque de Caxias, que tenía 24.000 hombres, con la flota a su disposición, y que en caso de que Rosas se hubiera impuesto en Caseros, hubiera cruzado el Río de la Plata y al día siguiente hubiera tomado Buenos Aires y hubiera desatado un combate mucho más sangriento todavía de lo que fue Caseros. El imperio y el imperio brasileño. Claro. Rosas esto lo sabía, de manera que él sabía que estaba perdido. No ¿Por qué va a Caseros? Porque no tenía otra alternativa. La otra alternativa hubiera sido que sin combatir de noche se fuera, y yo creo que Rosas no era de esos. O sea que él tenía acordado ya entregarse a la embajada inglesa. No sé si lo tenía acordado. Hay un libro muy interesante que describe ese momento. El libro se llama La lucha por la consolidación de la nacionalidad argentina 1852-1862, y empieza describiendo el escenario de la batalla de Caseros. Está fundado en comunicaciones que enviaron a sus gobiernos los que eran en ese momento embajadores inglés y norteamericano. Esas comunicaciones diplomáticas, el que escribió el libro las fue a buscar a los archivos del Foreign Office y de la Secretaría de Estado. El autor del libro es un norteamericano, Scobie. Es un libro canónico en la materia. Obviamente yo lo leí, de ahí saqué mucha información. Yo no creo que pueda decirse que él lo tenía acordado. Lo que sí es
es cierto es que él no tenía mala relación con Gran Bretaña a pesar de los hechos de 1845, con quien la inquina era terrible y tenía una pésima relación, era con el gobierno francés, que en 1845, hay que recordar, son los últimos años del reinado de Luis Felipe de Orleans, con un Napoleón III en ascenso. Napoleón III llega al poder en 1850. Pero bueno, Napoleón III es notorio que actuó como peón de los británicos, pero eso no estaba tan a la vista acá en el Río de la Plata. No creo que estuviera acordado. Pero si él tenía prevista la derrota, Sí. tenía que haber tenido prevista la retirada. Seguro. Y entonces estaba... Yo lo que te puedo decir es que de las fuentes que consulté no lo encontré así planteado. Por eso no lo digo. De todos modos, es válido tu razonamiento. Incluso este historiador Scobie relata que cuando llega Rosas a la casa del embajador, que estaba frente a lo que hoy es Parque Lezama, en la altura esa de Parque Lezama, Brasil. claro, sobre la calle Brasil, porque incluso hay un cuadro de época que es bastante conocido del panorama de Buenos Aires visto desde los jardines de la residencia del embajador, donde se ve todo el centro de la ciudad en esa época. Estaba ahí. Y el puerto, ustedes saben que era el Riachuelo. Puerto Viejo. No sé qué llamase Puerto Viejo. El Riachuelo. El Riachuelo. Por eso de la casa del embajador al puerto era cerquita. Por eso él le pide a sus edecanes Que se vayan porque se va a ir a la casa de... Estaba ahí nomás. Exactamente. Y cuando Urquiza lucha contra Mitre, derrota a Mitre, quería avanzar. ¿Cuándo? Hubo varios encuentros. Creo que era en Cepeda. En Cepeda sí. Me refiero a cuando Urquiza derrota a Mitre y en lugar de avanzar se va, que sería la situación donde vos decís que estaba preparada Francia e Inglaterra y Brasil para meterse. Estás confundiendo. No. A ver. Cepeda es el escenario de la primera parte de la Guerra Civil en 1853. Vos estás mezclando eso con la segunda batalla de Pavón. Ahí, en la segunda batalla de Pavón, Urquiza no combate, retira sus fuerzas. Lo hubiera derrotado a Mitre, pero no quiere derrotarlo. Y por otra parte, la ocupación de Buenos Aires por fuerzas británicas, francesas y estadounidenses es el 5 de noviembre de 1859. Son tres momentos distintos. Son tres momentos distintos. Porque Urquiza tenía el apoyo de Brasil cuando, a la batalla a la que me refiero, tenía el apoyo de Brasil, de Francia y de Inglaterra. No, en Caseros, Urquiza tenía el apoyo y el financiamiento de Brasil. El cruce del Paraná lo hace con la flota brasileña. Cuando llega a Buenos Aires y enfrenta a Rosas en Caseros, el ejército imperial
estaba en Colonia listo para cruzar. Pero eso es el 3 de febrero de 1853. En 1859 las cosas se habían dado vuelta. Brasil le había retirado el apoyo y Francia e Inglaterra apoyaban decididamente a Mitre. Por eso, cuando Urquiza se dispone a avanzar, ocupan la parte céntrica de la ciudad para proteger, sobre todo les interesaba proteger la aduana y sus bancos. Claro, exactamente. Qué raro. Y después están los hechos de diciembre de 1861, cuando se da este conflicto entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires por la elección de diputados para el Congreso Nacional, donde cada uno quiere aplicar su propia ley electoral. Buenos Aires se retira nuevamente de la Confederación y se produce el choque. Ahí la Confederación estaba en una pésima situación económica, no podía sostener el ejército. Mitre avanza hacia Santa Fe, se produce un encuentro en Pavón y se retira Urquiza. Ese encuentro de Pavón es casi al mismo tiempo que se celebra una reunión en un buque británico anclado en el Río de la Plata frente a Buenos Aires. A esa reunión concurren Mitre, Urquiza y Pedernera. ¿Quién? Pedernera. Pedernera, que era el vicepresidente de Derqui. Estamos hablando de diciembre de 1861. No hay actas de esa reunión, obviamente. Sobre un buque británico había ahí diplomáticos sin IVA. De Gran Bretaña. A la salida de esa reunión, Urquiza vuelve a Entre Ríos, se declara neutral, separa Entre Ríos de la Confederación y ordena a las fuerzas navales de la Confederación desarmarse y entregarse a las tropas de Mitre. Mitre avanza hacia Santa Fe, ocupa Santa Fe y Paraná y se terminó la Confederación. Pero ahí es cuando a Urquiza se lo considera traidor porque después lo asesina. No, pero eso es 10 años después. Estamos hablando de diciembre de 1861, el asesinato de Urquiza es en 1870. Y el Pacto de San José de Flores, 1859. 59. Ese momento, el momento de la caída de la Confederación, se supone que Urquiza lo que vio es que no iba a poder resistir frente al apoyo británico a Mitre. ¿Qué exactamente pasó? No se sabe. Pero ese fue el resultado. Ese fue el resultado. Son Son hechos invisibilizados en la historia. Completamente. Pero porque Urquiza, la muerte de Urquiza está más bien responsabilizada en los caudillos. El asesinato de que Urquiza, pensaban que Urquiza los había... el asesinato de Urquiza por López Jordán tiene raíz en otra actitud reticente de Urquiza, que fue la masacre de Paysandú, que fue un hecho vinculado al inicio de la Guerra del Paraguay. Ustedes saben que Paysandú está frente a Colón y el Palacio San José de Colón está a 60 kilómetros. No sé si todos conocen la zona. Urquiza era aliado de los blancos uruguayos
y los liberales colorados tenían el apoyo de Francia, Inglaterra. Cuando en un momento de la guerra civil entre blancos y colorados en Paysandú ingresan tropas del Imperio brasileño, cercan la ciudad y terminan pasando a degüello a toda la guarnición militar que estaba ahí, de tropas blancas, nacionalistas, que era muy numerosa. Y Urquiza se negó a ayudarlos. Si Urquiza hubiese cruzado, solo tenía que cruzar el río, estaba enfrente. Si Urquiza hubiese cruzado el río, evitaba la matanza, porque los brasileños no iban a actuar contra él con la misma ferocidad. Luego, después, su conducta al desatarse la guerra del Paraguay, hay que ver que Francisco Solano López tuvo en Flores una actitud que fue central para evitarle a Urquiza una catástrofe militar. Si Urquiza hubiera avanzado con las tropas británicas y francesas ocupando el centro de la ciudad de Buenos Aires, nadie sabe qué hubiera podido ocurrir. Intercedió Francisco Solano López y él logró el acuerdo y fue garante del acuerdo. Cuando llegó el momento y López estaba asediado por las tropas del Imperio brasileño que habían sido aliados de Urquiza, Urquiza se negó a ayudarlo a López. La rebelión de López Jordán en parte le cobró esas cuentas. Es un hecho que tiene más que ver con la guerra del Paraguay y la matanza de Paysandú que con los hechos anteriores. ¿En qué circunstancias lo matan a Urquiza? Una partida de gente de López Jordán en el marco de una sublevación en la provincia que buscaba derrocarlo. Urquiza era gobernador de la provincia. Bueno, llegan al Palacio San José, lo encuentran y lo matan los cuchillos. Sí, y Urquiza estaba dedicado exclusivamente a ganar dinero. Sí. Y no le interesaba, otra cosa que el tráfico del río, vender sus carnes y sus cosas. Bueno. Fantástico, francamente.